Hola a todos, bienvenidos a Nalguitas Pupcast, un espacio de familia para hablar de temas de los que nunca hablamos. Y para eso tenemos una invitada súper especial, se llama Manuela, sexóloga, entonces se las presento y Manu, cuéntanos un poquito tú qué haces. Isa, yo soy terapeuta sexual y de pareja, acompaño en su mayoría mujeres en sus procesos de empoderamiento sexual femenino y ya llevamos unos buenos años derribando misterios, tabús. Y creo que hoy va a ser un episodio de esos. Gran momento. Gran momento, donde vamos a empezar a hablar de temas que no se hablan en la sexualidad, porque si ya la sexualidad es un misterio en nuestra sociedad todavía, pues ahora de los momentos incómodos sí que no se habla. De acuerdo. Entonces empecemos por ahí, ¿te parece? Bueno. Momentos incómodos. Bueno, yo creo que el primer momento incómodo es no conocerse, ¿sabes? Es llegar a un encuentro sexual donde tú tienes una expectativa muy clara de lo que va a suceder y llegar a ese encuentro y no tener ni idea. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De acuerdo. Es Más que difícil. todo cuando son las primeras veces. Claro, Uno no más tiene que, ni idea. claro, más que todo cuando son las primeras veces. Yo sé que te acabas de casar. Me acabo de casar. La expectativa versus la realidad del sexo en el matrimonio, por ejemplo, es algo de lo que no se habla. Porque yo siento que cuando uno se casa, o por lo menos cuando estás iniciando en una relación de pareja, pues te casas o te vas a vivir con esa persona esperando tener sexo 24/7, en la cama, en el sofá, en la cocina, en la lavadora, en todas las Estrenando partes de la casa. apartamento, tin, Y la verdad, ¿se da o no se da? No, Claramente no se da. no. Y Claramente la primera no. expectativa, en mi opinión, que no se da es que uno no tiene sexo en la noche de bodas. Por lo menos yo llegué, pues llegamos toteados y pues no había ni energía ni nada para ese día. Yo tampoco. Eso. Ah, perfecto. Bueno, yo tuve sexo antes, como para Antes de salir, sí. pues antes de Pues caminar. sí, el día antes, como un previo. Ah, bueno, a. el día antes, ok. Sí, pero la noche de bodas no. Nada. Porque además, por ejemplo, cuando estamos tomando y cuando estamos en situaciones donde de pronto pues se nos salen de control algunas cosas, pues no es tan chévere. De acuerdo. Sí, puede ser, sería un poquito incómodo, de hecho, incluso. Sí. O sea, llegar así en ese estado. Pero bueno, cosas que pueden pasar durante el sexo que nos ponen incómodos. Bueno, por ejemplo, hablemos como de situaciones. Sexo en el carro. ¿Te gusta? Sexo en el carro. Sí me gusta, pero yo prefiero estar más cómoda, la verdad. Sí, el carro- honestamente, el carro no me parece cómodo. El carro no es para nada como, pero es una buena fantasía. Es una buena o sea, fantasía. siento que puede cultivar un poquito como la chispa en la pareja y funciona bien. Sin embargo, es que hay cosas que son difíciles de controlar. O sea, siento que el que no ha tenido sexo en un carro debería hacerlo por la experiencia. Sí. Como, ay, sí. Como, Bueno, y si estás yo estrenando carro. Bueno, también, sí. Pues, igual de incómodo, pero por lo menos Igual de nuevo. incómodo, pero pues aquí tienes un recuerdo De acuerdo. interesante. Ahí pasa algo puntual y es con la eyaculación. Porque finalmente entonces, ¿qué hace uno? Sí, exacto. O sea, o si tienes una media, pues la usas, De que es acuerdo. como lo que uno tiene a la mano. O el boxer por ahí, O ¿qué el tal? pero Que pues el porque pegote miedoso. Después se queda ahí, o le toca quedarse sin nada abajo. O si no, tenaz, sí, o sea, horrible. No. Es momento incómodo. Creo que este sería el punto en donde uno tendría que tener algo a la mano para limpiarse, Claro. pero casi nunca planeamos esos momentos. O sea, siento que de las cosas que nos faltan en la sexualidad es aprender a planear y perderle el misterio al cuento de la espontaneidad, porque nos basamos en que todo tiene que ser espontáneo y fluir de una manera maravillosa, pero por no planear no controlamos ciertos detalles que harían que el sexo sea aún mejor. Siento que también es parte de la expectativa. Como que a uno le dicen, como, ay, pero tiene que ser espontáneo, si no, no vale la pena, si no, no va a ser chévere, etc. ¿Tú cómo planeas, por ejemplo, para un encuentro? Ay, a mí me encanta agendar el sexo, Isa. O sea, hora, Sí, esta o sea, noche, tú- sí, pues en mi caso se tiene sexo 4 veces a la semana y es como, bueno, 2 veces él toma la iniciativa y 2 veces la tomo yo. ¿Y se preparan de alguna manera para el momento? Sí. O sea, traen el... o Claro, claro. Mira, lo primero es entender algo y es que hay un concepto importante en la sexualidad que se llama aceleradores o inhibidores del placer. Aceleradores, solo que cuando implementamos en nuestro cuerpo o en nuestra mente funciona muy bien en ese proceso de excitación. Y los inhibidores son todo lo que nos desconecta. Entonces, por ejemplo, inhibidores universales, un mal olor. En cuanto a las mujeres es no tener un buen juego previo, entonces como que llegamos a la acción y de una pues quieren penetrar y no estamos listas para disfrutar. Celular, el celular, todo eso, distracciones, televisor. sí, todo eso. Aunque me gusta la música. Ay, la música, Esa es la eso es música un acelerador chévere. universal. Ok, perfecto. Entonces, acelerador es todo lo que sí nos conecta. Cuando tenemos muy claros cuáles son nuestros aceleradores, entonces lo que hacemos al agendar el sexo y planearlo es tenerlos presentes. Y son todas estas cosas que van en pro de que ese encuentro sea 20 de 10. Porque no siempre tenemos el tiempo, no siempre tenemos la imaginación, pero cuando tú conoces muy bien qué es lo que te funciona, pues eso es lo que llevas a tus encuentros sexuales. Entonces, claro que lo planeo. Por ejemplo, hay encuentros donde yo digo, si esa vez quiero irme como más sensorial, apago luces, pongo una luz roja en la habitación y pongo una playlist del sexo. ¿Y tú dónde sacaste una luz roja?
Pues, ¿de dónde la...? Vas a la ferretería de la esquina y compras un bombillo rojo. Y lo pones así en Y el lo cuarto, pones, eso queda sí, y queda súper caliente. Pero no te puedo explicar, Isa, o sea, cambia la manera en la que uno tiene sexo, porque es que finalmente yo siempre he pensado que el enemigo número uno de la pasión es la monotonía, ¿sabes? De acuerdo. Y el problema con las relaciones de pareja estables y largas es que creemos que todo se tiene que dar de manera espontánea y fácil y el sexo va a ser espectacular porque es la idea como el amor romántico que nos vendieron. Todo funciona perfecto, pero pues no hay el compromiso de construir. Y finalmente la sexualidad es algo que tú tienes que construir. Si no lo construyes, se va a apagar. Y puede que a ti te guste mucho tu pareja, pero va a llegar un momento en el que si te comes lo mismo todos los días, pues o cada 3 días, pues ya deja de ser interesante. Entonces, finalmente romper ese guión sexual y esa monotonía depende mucho de la iniciativa. Y para la iniciativa es fundamental, pues, la creatividad y conocernos y adicional planear. Entonces, todo lo que uno se imagine que funciona muy bien en ese encuentro funciona como una fantasía también. Que no sé si te pasa, pero yo creo que en la mente tenemos como que las fantasías son cosas muy extrañas. O sea, son cosas que tú dices, yo no sé si haría eso, pero la realidad, como por ejemplo un trío, una orgía, sexo anal, o sea, como las fantasías a nivel mundial más comunes son muy comunes, pero no tan fáciles de llevar a cabo. Y muchas veces como que nos frenamos en encontrar cosas que sí nos funcionen porque creemos pues que no va con nosotros. Entonces, encontrar nuestro estilo sexual y lo que nos funciona y conocernos, pues lo que nos gusta, ir a implementarlo, eso sí que hace que el sexo sea una experiencia súper satisfactoria para los dos. Entonces, la luz roja, o sea, te prometo, Isa, que cuando tú cambies esa luz, va a cambiar absolutamente todo. Porque además la vista es uno de los sentidos más efectivos en cuanto a la sexualidad. A través de la vista es donde tenemos estímulos que pueden ir muy directo al cerebro y que nos ayudan en ese proceso de excitación. Ok, y entonces digamos, tú planeas el antes, ¿cierto? Para quitar los inhibidores, etcétera. Para el after sex, ¿cómo planear? Porque a mí sí me parece muy incómodo cuando uno termina, pues no incómodo porque la confianza está, pero digo como los dos se paran así, todos sucios, no sé qué, que no se me va a salir, ¿sabes? Como que, ¿cómo se puede planear ese after sex para que sea un momento que pues se puede disfrutar, se puede, ¿sabes? Como chévere, un momento rico. ¿Qué podríamos hacer? El after sex debería ser un obligado en todas las relaciones sexuales, incluso cuando estamos teniendo sexo casual, porque finalmente el after sex sí es el punto donde fortalecemos la intimidad con la persona y también donde llegamos al momento de la satisfacción sexual. Creemos que la satisfacción se mide durante el encuentro, pero la realidad es que se mide cuando termina, porque finalmente no solamente es estar ahí en la penetración o en la práctica sexual que estés llevando a cabo, sino que es al final entender qué tan satisfechos estamos. Y se nos olvida que el after sex es fundamental para medir esa satisfacción sexual en pareja. Entonces, yo creo que es mi momento preferido, ¿sabes? Porque ahí ya estamos tranquilos, ya tenemos toda la energía en el cuerpo. Pero ¿cómo haces para que sea tranquilo y no pararse así corriendo como unos locos? Bueno, hay que tener, bueno, entonces parte de planear es tener todo lo que necesitas para un buen after sex. Entonces, como tips rápidos, por ejemplo, no sé si te pasa, pero después de tener sexo uno queda como con sed. Sí. Uy, no, que, o sea, lo primero que hacen los hombres es pararse por un vaso de agua a la cocina. Entonces, como que yo me quiero quedar con mi pareja ahí arrunchada un rato y se para por el vaso de agua y hasta ahí llegó el after sex. Entonces, primer tip, lo que necesiten para estar cómodos. Lleva tu vaso de agua o si se están tomando una copa de vino y quieren tomarse una copa de vino después también. Ahí, perfecto, como todos los detalles. Adicional es que si estamos hablando de los fluidos, pues es normal que en los encuentros sexuales tengamos fluidos y no hay nada. No es tan incómodo, pero no hay nada que mate más el momento de ese after sex que tener que pararte porque se te va a salir la eyaculación o porque de pronto estás teniendo sexo con la menstruación y no quieres dejar todo vuelto nada. Entonces, tener siempre a la mano pues papel húmedo para que sea fácil de limpiar, eso es fundamental. Porque simplemente es como que limpias la eyaculación, el fluido y te puedes quedar ahí un rato. O sea, no te tienes que parar al baño inmediatamente como a bañarte o pues o a asearte. Entonces, como que para mí eso es fundamental. Bueno, y tú hablaste del sexo casual. Sí. Me parece que es diferente, pero cuando uno está en una relación, entonces uno se quiere arrunchar, pero sabes que a veces los manes con el sexo casual, entonces, ay, no, rapidito, tin, ya, y que se vaya, tin. Entonces, la planeación del after sex es un poquito como ya, un poquito mucho, ¿sí? Como que, ay, yo no le voy a decir, tráete un vinito, tráete la agüita, tráete como que... Eso va a depender mucho de la persona, Isa, ¿sabes? Y de la conexión que tengas, porque no necesitas tampoco mucho tiempo ni estar muchas veces con una persona para generar ese vínculo y esa conexión. Finalmente, si tú decides tener sexo con alguien es porque mínimamente tienes una atracción por la persona. Entonces, dependiendo de cómo se sientan, es un buen momento para conversar o es un buen momento para terminar e irse. De todas formas, siento que la responsabilidad que tiene cada persona en un encuentro sexual es de cada persona.
persona. Cuando estamos en una relación, digamos que el compromiso es compartido, porque ya sabemos que estamos en una relación, pero si estamos en sexo casual, pues la responsabilidad es tuya de cuidar las cosas que para ti son importantes. Y la planeación, por ejemplo, entonces, after sex y el mientras, ¿qué sientes que toca planear ahí? O sea, ¿qué toca hacer ahí para que sea un momento? Bueno, creo que Porque aquí... si uno no se conoce, ponle que es sexo casual, si uno no se conoce, ¿cómo se puede planear eso? Uno no se va a planear, uno va a llegar a la casa probablemente en un estado de alicoramiento, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el alcohol y las relaciones sexuales no es que vayan tan bien de la mano, porque lo que hace el alcohol es que inhibe nuestro sistema nervioso central y si lo inhibe, va a inhibir también muchas respuestas necesarias en los procesos de excitación. Ejemplo, en la mujer, si te pasas de copas, no va a haber buena lubricación y si no hay buena lubricación, hay dolor en la penetración, eso uno. Y además se dificulta demasiado llegar al orgasmo. Entonces, no sé, pues piensa en alguna situación que te haya pasado como que estabas más allá de copas de las que deberías. Y bueno, sí, puede que estés desinhibida y que te logres como soltar un poco más fácil, pero es difícil llegar al orgasmo. Qué mareo también. Qué mareo además. Y para los hombres, pues es aún más complejo porque incluso el alcohol puede inhibir la erección. Entonces el hombre va y se toma sus copas pensando que con eso se va a relajar y todo lo contrario, el amigo no funciona. Pero Sí, es no se porque puede finalmente... venir ni nada, de acuerdo. Sí, de Exacto. acuerdo. Entonces como en cierto nivel es chévere para desinhibirnos, pero siempre tiene que tener como un punto, ¿cierto? O sea, como la moderación es la clave. Y cuando hablamos de encuentros que son casuales, pero también en relaciones de pareja estables, yo creo que el primer paso sí es conocernos. O sea, tú no puedes pretender ir a un sexo casual o tener sexo con tu pareja y que el encuentro sea maravilloso poniendo la responsabilidad en manos de la otra persona. Porque finalmente para un buen polvo se necesitan dos personas, no una sola. Y lo que yo siento en la sociedad que hemos vivido es que como mujeres nos han educado para entregar la responsabilidad del placer a la otra persona, al hombre. Entonces, tuve sexo casual y no pasamos chévere, el man es un mal polvo. Pero la realidad es que la mujer tampoco hizo nada para Puede que eso ser fuera uno también diferente. el mal polvo, de No, amiga, es acuerdo, que te o estás sea. haciendo mal polvo a ti, Exacto. porque es que para el polvo se necesitan Exacto. dos. Entonces, estás haciendo un mal polvo y tú no estás haciendo O el nada man para que es un cambie. pésimo polvo para alguien puede ser el mejor polvo de otra persona. También. Por eso mismo, por la conexión. Por la conexión, exacto. Entonces, primer paso siempre será el autoconocimiento, siempre. Siento que los hombres han tenido más carta libre para explorarse, entonces se han masturbado desde que tienen uso de razón. Para nosotros la palabra masturbación estaba vetada hasta hace 2 años que yo vengo hablando del tema y todavía en nuestros grupos de amigas no es como que, oye, ¿y tú cada cuánto te masturbas? O sea, eso no se de habla, acuerdo. pero realmente la autoexploración es la base de una buena sexualidad. Entonces, lo primero es conocernos, qué me gusta, cómo me gusta, dónde me gusta, con qué posiciones logro el orgasmo más fácil, cuál es el juego previo que a mí me gustaría. Y una vez estamos en esa situación, es entender que el rol pasivo que nos vendieron a las mujeres en la sexualidad es un rol que no aporta realmente en esos encuentros. Entonces, es tomar un poco la iniciativa, tomar el control y proponer. O sea, de eso realmente yo siento que se trata el empoderamiento sexual femenino. Es una mujer que tiene muchas herramientas, que se conoce y que es capaz de proponer. Porque también siento que muchas veces hemos estado en relaciones sexuales donde no nos está gustando, incluso en posiciones donde nos está doliendo y nos quedamos. De acuerdo. O sea, no hacemos nada por cambiarlo y siento que no hacemos nada por cambiarlos porque tampoco tenemos ni idea por qué cambiar. Entonces, conocer, proponer diferentes posiciones. Si para ti es muy importante el juego previo, pues que 9 de cada 10 mujeres necesitan el juego previo para poder llegar al orgasmo. Entonces, ¿cómo te gustaría ese juego previo? Y creo que una gran técnica cuando estamos en un sexo casual es la técnica del espejo. Entonces, yo doy pues lo que espero recibir a cambio. Quiere decir que si yo quiero un beso largo, da un beso largo. No esperes que la otra persona lo haga porque es que la otra persona no es puedes hacer adivina. tú, ¿de acuerdo? Claro, lo puedes hacer tú. O sea, no significa que el hecho de que tú tomes la iniciativa esté mal. Porque también siento que nos hemos sentido muchas veces juzgadas, ¿sabes? O sea, como que la mujer que toma el control de su sexualidad es extraño, pero finalmente es una mujer que va en pro de su placer. Y cuando la mujer se reconcilia con la idea de que también es merecedora de placer y que no solamente está para complacer a la otra persona, pues los encuentros obviamente empiezan a cambiar. Momento, por ejemplo, incómodo en la sexualidad son los peos vaginales. ¿Te han pasado? Me ha pasado. Uy, Dios, o sea, Tenaz. bueno, entonces mira, para mí nunca fue un misterio, o sea, yo siempre lo veía como algo muy natural, normal, pues es que si estás penetrando con mucha fricción, es normal que el aire entre, pues tiene que salir. Y pues recuerdo mucho esta historia, que además es reciente porque es con mi esposo. Cualquier día estábamos intentando algunas posiciones ahí bien acrobáticas como para ver esta sí, esta no, porque también es chévere ir con ojos de exploración a la sexualidad. De o sea, acuerdo. hay 1000 opciones y siempre nos quedamos con las mismas 3. Sorprenderse con algo, o sea, tratar cosas nuevas. Porque además se repite ese guión durante años y llega un momento en el que ninguno de los dos está satisfecho sexualmente y es como, claro, pues venimos haciendo lo mismo hace 2 años, pues intentemos otra cosa. En la creatividad está placer. Si Claro, es todos los días total. millonero, tin, después tin, Sí. tin, o sea, siempre las mismas cosas, pues Que no. es como, primero te buscan así con la manito, después
ya tienes la mano aquí, después Y ya se misioneros, sabe después cuál es para la arriba, siguiente, tin. total, o sea, ya eso es un guión, hay que romperlo. Entonces, acuerdo. estamos haciendo la tarea, bueno, unas posiciones como bien exóticas ahí, pues sí que entró mucho aire a mi vagina. Entonces, cuando terminamos, pues el aire que entra tiene que salir y yo recuerdo que eso sonó, o sea, imagínate como si fuera de verdad, exacto, o sea, como nalguitas pupcas, pero pues por la vagina. Algo más o menos así. Entonces, mi ¿Y se esposo. rieron o fue incómodo? O sea, mi esposo, yo obviamente tenía la risa trancada, pero mi esposo me mira como, ¿te estás tirando un peo? Avisa. Avisa, No pues, uses de la por lo menos. confianza. Yo sé que Ajá. estamos casados, pero ajá. Y entonces yo lo miro y yo, ¿cómo así? ¿Nunca te había tocado un peo vaginal? Es que, amor, ¿cómo así? ¿La vagina se tira peos? Y yo ahí con mi risa, o sea, imagínate esto, los dos desnudos acabando de terminar. No. Yo suelto una carcajada y le digo, Julián, yo no puedo creer que en ¿No tus tenía ni 33 años de vida nunca te haya tocado un peo vaginal. Es que pues no, la verdad no. Y yo, bueno, pues te los presento, se llaman peos vaginales y suceden porque pues cuando me penetras entra mucho aire, pero no huelen. Es que, sí, porque no siento huele, ningún no. olor. Fue la O semen sea, de él, probablemente. Total, exacto. Entonces fue muy chistoso, o sea, fue como uno de esos momentos donde uno se siente incómodo, pero también Ajá. es como, ay, normal, o sea, en la sexualidad pasan miles de cosas. Porque incluso para la gran mayoría de las mujeres el tema no es que la vagina necesite tener más tono, sino al contrario, hacen contracciones involuntarias Para todo el soltarla. tiempo. Exacto, para soltarla, porque muchas veces están tensionando tanto que por eso les duele O sea, muchas la personas que les duele penetración. no es porque no le quepa, etcétera, sino porque lo tiene muy tensionado. Ay, me encanta me encanta la manera en la que lo dices. ¿Sabes por qué, Isa? Porque mira, el dolor es algo que se ha normalizado mucho en las relaciones sexuales y no es normal sentir dolor. Nunca va a Tengo ser normal. mucha gente que me dice, no, me duele, pero ya se toma como, no, es que me duele tirar, pero pues, ajá. Exacto, o sea, no debería, o sea, No es es que si normal. estamos hablando de placer, placer y dolor no van de la mano. Si hay dolor, el placer no existe. Pues a no ser Pero de tú que dices que no debería existir dolor en ningún momento, o sea, nunca. no debería ¿O de hay existir algún dolor. momento que es como, bueno, No. bueno, momento que uno quiere que lo mechonen y toda la cosa? Bueno, cuando estamos hablando de prácticas Sí. sadomasoquistas, claro que va a Claro. haber dolor, ya eso es un gusto Ajá. adquirido y específico, ¿cierto? Pero no es el común. Cuando hablamos de dolor es porque falta tener claros ciertos procesos que se tienen que dar en el cuerpo. Entonces, la vagina es como un músculo que se adapta a todo lo que entra o sale de ella. Ok. Porque puede salir un bebé con un tamaño generoso, ¿cierto? Con una buena dilatación. Entonces, si tú ingresas un dedo, la vagina se adapta a ese dedo. Si tú ingresas un pene, la vagina se adapta a ese pene. No debería de haber dolor. Porque en la mayoría de los casos hay dolor dejando de lado las disfunciones sexuales, que ya es algo muy puntual, ¿cierto? Entonces vamos a dejar de lado la disfunción porque eso es lo primero que hay que descartar. Sí. Pero en la gran mayoría de los casos hay dolor en el sexo porque no hay buena lubricación. Y no hay buena lubricación porque no hay un juego previo suficiente para la mujer, porque el proceso de excitación del hombre y de la mujer es completamente Ellos ya diferente. están en el primer minuto, No, el man quieren meter. te vio pasar en ropa interior y así ya tiene su erección, está listo. Pero la mujer es como, Y uno tú ahí estás como, pasando al vestir en ropa interior porque te vas a vestir y el hombre ya quiere y tú estás como, Desvestirte. ok, necesito 20 minutos, o sea, como mínimo 10 minutos de un juego previo muy bueno para la mujer, donde todos sus estímulos estén concentrados y enfocados en su proceso de excitación, para que realmente las glándulas que nos ayudan a lubricar, lubriquen de una buena manera, que la vagina empiece a prepararse para recibir esa penetración. Y yo te prometo, Isa, que cuando estás bien lubricada y cuando estás bien excitada, el dolor No no hay hace dolor. parte de la ecuación. Entonces, muchas veces creemos que es normal, pero también cuando nos acordamos, por ejemplo, de polvos memorables. Ajá. O sea, como esos encuentros que uno los tiene en su top 3 Ajá. o su top 5, que uno dice, esto fue 20 de 10, uno se acuerda que en esos encuentros no hubo dolor. Es porque probablemente mucho antes de tener sexo gestionaste un montón de cosas que para ti eran importantes. Por eso planear es chévere. Porque si a ti te gusta ir a comer antes y tomarte una copita de vino y empezar a hablar desde, no sé, desde por la mañana y sabes que por la noche hay sexo, entonces te pones Se la va ropa interior. aprendiendo Exacto. Se o sea, prepara uno, se se planea. prepara, se planea. Al final el órgano sexual más importante es el cerebro, no es la vagina, no es el pene. Porque es que si el cerebro no está conectado, ni la vagina va a lubricar, ni el pene se va a erectar. O sea que al acuerdo. final sí es importante gestionar nuestro cerebro, si no, no va a pasar nada. ¿Y tú cómo empezaste en este camino? O sea, ¿por qué decidiste, además de los malos polvos? Bueno, ¿cómo además, empezaste en el claro, camino? además de los malos polvos es porque cuando yo termino mi relación anterior, mi matrimonio anterior, tenía mi deseo sexual muy bajito. Y en ese momento no encuentro tampoco la manera de aprender a gestionarlo, ¿sabes? Como que dije, pues es normal sentirme así. En ese momento yo empiezo O sea, a tener... ¿lo asumiste? Claro, ¿Dijiste ya, pues es Así que soy estoy yo. apagada, exacto, así soy yo. Cuando la realidad era otra muy distinta. Entonces, finalmente empiezo a entender, yo siempre fui muy autodidacta con la sexualidad, ¿sabes? Recibí una educación muy abierta en mi casa
Y eso también me permitió conocer mucho más de lo que conocían, por ejemplo, mis amigas. Entonces yo siempre fui el referente para preguntas en la sexualidad. Oye, voy a estar con un hombre la primera vez, que me recomiendas? Yo es como, llévate tu lubricante a la mano porque van a estar nerviosos, fijo, no vas a lubricar, entonces llévate esto y propon esto. Siempre era yo como... Siempre fuiste la que tenía la información. Yo fui la activista sexual de mis amigas. Me encanta, me encanta. Y cuando empecé a pasar por esta situación, una de mis grandes amigas estaba pasando por una situación difícil con su esposo, yo le di mi opinión y después de eso ella me dice como, tú te deberías dedicar a esto, de verdad. Ese día yo no dormí, Isa, o sea, ese día yo dije, esto es lo mío, o sea, y cuando empecé con Ceres, todas mis amigas que me conocían de toda la vida, es como, tú no podías tener una profesión diferente Era a esto, o sea, era esto. porque además también el hecho es como, no solo el hecho de saber, sino también de saber enseñar. Porque además estamos hablando de un tema muy tabú, entonces como encontrar la forma de llegarle a las mujeres sin que se sientan atropelladas con la información es fundamental. Entonces, pues hasta hoy creo que voy por un buen camino. El buen camino, ese era el que tocaba. Sí, este era. No, Manu, de verdad qué alegría haberte podido tener acá. Es muy importante hablar de estos temas definitivamente y me voy con un par de cosas importantes. Lo primero, como mencionaste, planear. O sea, para mí yo pensaba que planear era una cosa que como que se dañaba el momento. Sí. Pero ya me di cuenta que no, planear está bien. Planear el antes, planear el durante y planear el después. Sí. Y por ejemplo, ya de ahora en adelante yo, o sea, cada vez ahí en la mesa de noche voy a poner mi papel higiénico húmedo familia y lo voy a tener ahí. Porque pues no queremos que sea un momento incómodo, ni pararnos corriendo, ni toda la cosa. ¿Tú qué piensas de Creo esto? que tiene demasiados usos, además que la realidad vengo curando este producto hace un buen tiempo en función de la sexualidad, claramente que es como mi enfoque. Claro. Y tengo muchas opciones. Uno, para que tengamos en nuestra mesa de noche los infaltables. Dos, para diferentes momentos en la sexualidad donde podríamos tener el papel húmedo familia. Y se los voy a dejar en mis historias. ¿Sabes por qué? Porque quiero extender un poco la información. Aquí ya se nos acabó el tiempo, pero lo que quiero es que en historia por historia nos vamos con diferentes situaciones que nos pueden pasar en la vida sexual y cómo a través de esta herramienta pues podemos estar más cómodas, más tranquilas, seguir el momento y vivirlo sin dañarlo, sino como enfocarnos en lo que realmente es la sexualidad, que es en el placer. Entonces, opciones miles. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrarte para ver esas historias después? Todos necesitamos aprender. Bueno, las espero y los espero en Ceres Estudio. Así me encuentran en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y vamos a estar compartiéndoles muchas opciones más de cómo podrían incluir este tipo de productos en sus encuentros. Me encanta. Gracias por este espacio, Ay, muy a ti. importante. Me encantó. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en Instagram como familia-colombia. Y si ven este video en YouTube, por favor, comenten todas sus preguntas. Manu va a estar contestándolas en sus historias.